Buenas noches, ¿me escuchan ahora? Hola, hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, bueno, cada vez más termina estresándome este servicio, pero bueno, vamos adelante. Bien, eh, pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Bien, miren, acabo de terminar una sesión en donde he tenido ese inconveniente que se cortaba, o bien se cortaba el audio, o se cortaba la imagen. Por favor, me avisan, porque yo puedo seguir hablando, me avisan cuando ocurre uno o lo otro, ¿ya? Porque está un poquito fallido esto. Bien, vamos a continuar. Como han podido ustedes deducir de la sesión anterior, eh, vamos a cumplir estos objetivos, ¿ok? Pero para ello no nos estamos remitiendo pues a leer y ver a profundidad el material. Es un material de referencia, ¿no? Repito lo que les dije en la clase anterior, no es un, no es un manual, ¿ya? Es un material de referencia. Dicho esto, nosotros sabemos, llegaron a ver ustedes el video de los enlaces que les recomendé, la sesión última, se dieron un tiempito en ver de qué trataba, vieron ese video del programa Alterados por Pi, la representación de los números binarios, cómo eso nos puede ayudar a escribir, ¿no?, letras y formar palabras, también procesar imágenes. Sí, lo llegaron a verlo. Sean sinceros. Perdón. Nada. Bien. ¿Alguien ha visto el otro video de, de ese canal muy famoso internacionalmente? Ah, muy bien. Continuamos entonces. En el mundo de la lógica o la parte teórica que da sustento a la electrónica, y a su vez la electrónica da sustento a la computación, ¿no? Eh, Todo nace, hay que entender, desde un principio bien fácil de comprender. Todo nace desde el estudio de las tablas de verdad, ¿no? Siempre la humanidad pues ha tenido necesidad de representar su mundo, y si no, si no apela a, a la religión, si no apela a los mitos, a las creencias, trata de explicar su realidad utilizando la lógica. Uno de estos apartados de lógica son las lógicas proposicionales. ¿Sí? Proposición. Una proposición es un enunciado en el que se puede determinar si una afirmación es aseverativa. Y si es aseverativa, nosotros podemos deducir si esa aseveración es verdadera o si esa aseveración es falsa. Por ejemplo, eh, Lima es la capital de Chile. Poniendo un ejemplo abstracto. Eso es una proposición, es una oración, ¿no?, que engloba una proposición, y esa oración es aseverativa. Tampoco se trata acá de hacer una clase de gramática ya de nuestra lengua. Pero a nosotros nos permite deducir que es falso, ¿cierto? Es falso.
En el mundo de la lógica, ¿ya? Estas oraciones, estas proposiciones, se representan por medio de símbolos. Generalmente, las proposiciones se representan por las letras P, Q y R. Hasta que vinieron los informáticos y dijeron, no, esto no, ponle A y B. Ahí estamos viendo. Como siempre, los informáticos tendemos a complicar las cosas. ¿Sí? Si nosotros tocamos un compendio, un libro, o revisamos un canal así de YouTube de un teacher netamente de lógica, va usted a ver que en un curso de lógica clásica va a tomar la proposición y lo va a representar con estas letras, P, Q, R. En realidad puede representar con las letras que quieras, ¿ya? Entonces, se han creado unos operadores lógicos, ¿no?, que me permiten determinar el valor de verdad de dos proposiciones, de dos o una combinación de proposiciones. ¿Ok? Estas proposiciones, a su vez, o estos resultados, tienen lo que se conoce como una tabla de verdad. Así se conocen. Quizás ustedes en su generación no han tenido la suerte de repente de estudiar esa parte de la lógica, pero fíjense, no quiero poner como ejemplo, ¿no?, pero en la generación donde yo estudié, eran otras épocas, eran otra generación, otros momentos. Ahí teníamos la división en los cursos de... No había un solo curso de matemática, ¿no? Era dividido. En un año era álgebra, en otro era trigonometría, en otro era aritmética, ¿no? Y en parte de ellos estudiábamos lógica. Ahora se toma este tema así sopesadamente, ¿no? Bueno, ojalá que se actualice. Creo yo que hay que profundizar más en esto, ¿no? Porque citando a Bill Gates, citando a Steve Jobs en una de sus entrevistas, bueno, para que les comparto el link si nunca van a ver la entrevista, ellos decían en distintos momentos que en las escuelas se debería enseñar a programar, porque para programar necesitas una lógica para poder pensar. Esa lógica para pensar, para programar, nos ayuda, a palabras de Steve Jobs, le ayuda a las personas a discriminar una situación y otra, a tomar decisiones y que sus decisiones sean lo más racionales posibles, ¿no? Pero lamentablemente pues hay una escasez de programadores en el mundo. No sabemos por qué. Bueno, en realidad se sabe por qué, ¿no? Ya la juventud, las generaciones que están viniendo, son la generación, no ustedes, pero los que están viniendo más atrás de ustedes son la generación de un clic donde todos desean rápido, 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 ¿no? Y la programación, el estudio de la programación implica un tiempo prudente y con paciencia. Ya vamos a llegar a programación. A ver. Entonces, dicho esto, ya me estoy desviando del tema. No olvidar, una proposición en lógica es un enunciado, es una oración, ¿correcto? Se representa por una letra. Bueno, yo como la vieja escuela, por P, ¿no? Esa es proposición. Y si tengo otra proposición, otra oración, ¿no? Se representa por Q. Cualquier ejemplo que les venga a la mente, ¿no? Mañana es viernes, es una aseveración. ¿Qué no es una proposición? Cuando interrogas, cuando exclamas, cuando es una exclamación, por ejemplo, arriba Perú, esa no es una proposición, porque no es aseverativa y nosotros no podemos determinar si es verdadero o falso, ¿correcto? Tan falso como ese gol que nos han anulado, pero bueno, tranquilos, no se alteren. Entonces, cuando nosotros combinamos en una oración dos proposiciones, vienen a jugar unos operadores lógicos. ¿Cuáles son estos operadores lógicos? La conjunción, así se llama, no es confusión, ¿eh? Es conjunción, cuyo símbolo es este, mírenme. ¿Ya? La lógica tradicional se le conoce también como la I.
Uy, está muy grande. Un poquito más. Creo que la imagen está un poquito pequeña. Va a ser un poquito más grande. ¿Por qué te has metido ahí? Un poquito más grande. Ahora sí. Entonces les decía que esto se le conoce como I. Y si te has dado un paseo por el curso de Excel, sabes de que existe una función lógica I, ¿no? Entonces, estos operadores lógicos, al igual que en matemática hay operadores matemáticos como son la crucecita que representa la suma, la rayita que representa la resta, la X que representa la multiplicación, ¿no? Ese slash o esos dos puntos que representan la división. Son símbolos. Esos símbolos me indican que debo procesar o ejecutar un algoritmo y obtengo un resultado. Acá es lo mismo. Estos son los símbolos de la conjunción. Y la conjunción tiene una regla de verdad. ¿Cuál es esa regla? Aquí en la lógica booleana se comprueba lo siguiente. O lógica tradicional, se lo pueden llamar, ¿ya? Solamente se comprueba verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. En caso contrario, será falso. Y si acá te saca la duda, profe, ¿por qué ponemos 4? Mire, 4 filas. ¿Por qué no ponemos 8? Buena pregunta, alumno imaginario. Sabía que ibas a hacer esa pregunta. Como todo es binario acá, o es verdadero o es falso, también acá utilizamos el sistema de base 2. Oh, qué feo este C2. El sistema de base 2, ¿sí? Binario, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dos proposiciones, P y Q, ¿no? Tengo dos, o sea, N, que es el número de proposiciones, vale 2. 2 a la 2, 4. Entonces voy a tener 4 posibilidades para cada proposición. Por eso acá pongo 4. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Si tuviéramos 3, o sea, si tuviéramos, carambas, si tuviéramos P, Q, R, N vale 3. Es 2 elevado al exponente 3. ¿Cuánto es 2 a la 3, muchachos? ¿Cuánto es 2 a la 3? No es 6. Muy bien, muy bien. Claro, ¿no? Claro, como siempre. La compañera participando. 8. Entonces, tengo 8 posibilidades. En caso se presente, ¿cómo construirías tu tabla? Pones P, Q y R y vas 4 verdaderos, 4 falsos. Luego para la Q, iteración de 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Para la R, iteración de 1 en 1, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Porque puede ser que se dé el caso, ¿ya? Que pudiéramos analizar dos proposiciones, ¿no? Resumiendo, yo sé que están con la cabeza caliente algunos. Esa letra P representa una oración, la cual nosotros podemos determinar si es verdadero o si es falsa. La Q también, la R también. Si solo tuviéramos una sola proposición, o sea, si solo tuviéramos P, caray, ¿por qué no se cambia el color? Si solo tuviéramos P, entonces N valdría ¿cuánto? 1. Y 2 a la 1 es 2. Por eso, cuando solo hay una proposición, hay dos posibilidades. O es verdadero o es falso, pero no ambos. ¿Ven cómo tiene relación con el tema anterior? Si hubieran visto el video del señor Paenza, el matemático, que explica muy bien ahí, ¿no? De las mejores exposiciones, yo les invito a verlo, para terminar de entender, de comprender esto y cómo esto que es algo imaginario, porque esto solamente existe en nuestra mente, nosotros lo hemos creado, cómo estos números, ¿no? Dando equivalencias electrónicas, ¿no? Y procesando datos podemos formar textos, números, imágenes, bueno, y por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la regla de verdad de una conjunción? Solamente es verdadera cuando las dos
son verdaderas. Profe, si hubiera 3, buena pregunta. Solamente serían verdaderas cuando las 3 fueran verdaderas. Profe, si hubiera 4, carambas, las 4 tendrían que ser verdaderas. Y si hubiera las n proposiciones que haya, ¿sí? Y si solamente el operador es la conjunción, entonces todas tienen que comprobarse verdaderas para que la proposición final sea verdadera. Pero no es la única. No es la única. Tenemos la disyunción. Por favor, discúlpeme que estoy constantemente, estoy en un proceso gripal, ¿ya? Yo sé que ahí en el micro suena algo asqueroso, les pido disculpas. La disyunción, o también, por ejemplo, si has dado un paseíto por Excel, caray, no te muevas. Es la O, no la U, la O, ¿ya? Y su símbolo es esto, miren de acá. Parece una V, ¿ya? ¿Cuál es la regla de verdad de la disyunción? Que solamente es falsa cuando las dos proposiciones se comprueben que es falso. En caso contrario, todas serán verdaderas. Y como pueden ver acá, ¿ok? Profe, y si tengo 3 proposiciones, las 3 deben comprobarse falsas para que el resultado final sea falso. Profe, bueno, todas tienen que comprobarse falsas para que el resultado final sea falso. ¿Ok? Aquí veo una participación en el chat. Uy, un montón de chat de acá. A ver, las n proposiciones tienen que ser falso. Muy bien, Santiago. ¿No? Para que sea falso. Claro, sí, tienes razón. Muy bien. No son los únicos operadores lógicos. Hay más. Tenemos la condicional. Esta condicional empíricamente en algún momento la hemos escuchado, ¿verdad? Cuando te condicionan los padres. Te compro tu laptop, hijo, si apruebas el semestre. ¿Mm? Entonces, si se comprueba que ha aprobado el semestre, entonces, esto también se llama, se le conoce con la palabra de entonces, ¿no? Su símbolo es la flechita, ¿ya? Se comprueba que es falso únicamente, perdón, únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Profe, ¿qué estás hablando? Aquí en la condicional a la primera proposición o conjunto de proposiciones que puede haber acá, porque acá puede haber varias proposiciones, ¿ah? Ojo a esto, signo de colección. Cuando el antecedente, el primero es el antecedente, ese es el antecedente, y lo que viene después de la flechita se le llama consecuente. Se comprueba entonces que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Mm? Vamos a comprobar, porque a veces de repente ya estoy entrando al mundo abstracto, ¿no? Y esa es la lógica, nos invita a pasear por un mundo abstracto. Vamos al ejemplo que les he puesto. Proposición A, ¿ya? Carlos, no pues Carlos, vamos a poner David, ahí está David. David aprueba el semestre. Muy bien. Carambas. Proposición B. El papá le compra. ¿Qué le compra? ¿Qué le había ofrecido? Ya me olvidé. ¿Qué deseas, David? Ya, muy bien. ¿No? Que validen el gol. Ahí está. Ay, señor. Bueno. Entonces, supongamos que llega a fin del semestre y David efectivamente aprueba el semestre, ¿no? Entonces, puede que el papá
cumpla, o también puede que no cumpla su palabra. Si cumple su palabra, entonces David termina con su gol validado en mano. Verdadero, verdadero, verdadero. Siguiente caso, ¿no? Siguiente caso. El papá no cumple su promesa, no le compra, no valida el gol, pero ha probado David. ¿Puede terminar David con su gol en mano? No, ¿verdad? Porque el papá es el que tiene la plata, no le compró. Entonces, David termina sin su laptop. Se comprueba falso. Correcto. Va, ya le borré. Bueno, no nos pongamos de ejemplo del gol, ¿no? Trae sentimientos encontrados por acá. Se desconcentran. Vamos a poner acá una PC. Ahí está. No, una PC. La otra, la otra proposición, ¿no? Da, David no aprueba el semestre. No, falso, no aprueba el semestre. Pero el papá, incluso no aprobando el semestre, puede tomar la decisión de comprarse su laptop o su PC. Y David termina con su PC en mano. Mal papá, ¿verdad? No cumple su promesa. Pero puede darse esa posibilidad o no. Claro, mira, he visto que mi muchacho está esforzado, carajo, desvelado, madrugaba. No se iba a fiestas, sus amigos le molestaban, su enamorada le ha dejado. Pero ahora sí, ha desaprobado al muchacho. Ese esfuerzo voy a premiar. Le compre, toma de su laptop. Entonces, conclusión, se lleva con laptop en mano o PC en mano el compañero. ¿Sí? ¿Se entiende esta lógica, verdad? Sí, profesor. Bien. Se puede ver mi pantalla, me ha salido el mensaje de red insuficiente. ¿Se puede ver mi pantalla todavía? Sí, se la puede ver. Bien, muy bien, cara. No, ya no se acuerdan de eso. Lastiman las susceptibilidades. Ay, ay, ay. Y por último, tenemos la bicondicional, que es una condicional doble. ¿Cómo hace una condicional doble? Generalmente esto en el mundo real se da entre pares, ¿no? Le llamas a tu hermano, hermano, eh, yo, ya estás viviendo en la misma casa de tu hermano, ¿no? Con de tu papá. Bueno, yo hago el piso, mando a hacer el piso, si tú haces el cielo raso a la casa. ¿Ve? Doble condicional. Condicional de un lado hacia otro. ¿Sí? Condicional de un lado hacia otro. En la doble condicional se comprueba que es verdadero cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Caray. Disculpen. Entonces, si ustedes observan, se comprueba, miren, cuando ambos son verdaderos o cuando ambos son falsos, el resultado de la bicondicional se dará verdadero. En los demás casos serán falsos. Es bueno que ustedes tengan esta tablita y es bueno también que así a puño limpio, ¿no? Digiten esta tablita. Ya saben por qué la cantidad, ojo, por favor, por qué la cantidad de filas obedece al número de posibilidades. ¿Sí? Aún no estamos saliendo del mundo binario. Seguimos en el mundo binario. Y la última, eh, otro último símbolo es la negación, que es la más sencilla de todas. Niega la proposición. Si la proposición se comprueba verdadero, lo convertirá en falso. Si la proposición se comprueba falso, lo convertirá en verdadero. ¿Ok? Aquí ven un símbolo porque no le ha ayudado. Si ustedes ven libros o googlean, voy a suponerme en el caso hipotético que sea un alumno que googlea por la información, ve los videos que les he compartido, ¿no? Él va a encontrar que ese símbolo es así, miren, ¿ya? De la negación, ¿ok?
la negación. Bien, dicho esto, ¿tienen alguna consulta hasta acá? Pregunte, por favor. Nada del gol, ¿ah? No, no, de eso no. De acá, de la tabla. Todo bien. Por ahí siguen escuchando. Ya, dejen, ya, dejen. Ya. Todo bien. La realidad está así, ya. Que también se haga. No se puede volver en el tiempo. Desde mi humilde opinión, he visto es que es gol. Pero bueno. No hay consultas, entonces continuamos. Ahora, vamos a esta tablita. ¿Recuerdan ustedes el video del señor Carajo, ¿por qué puedo ejemplo si no han visto, no? En ese video trabaja con foquitos, ¿sí? Y ustedes saben la idea, todos ustedes en algún momento han prendido un foco, ¿correcto? Switch apagado, valor 0. Switch prendido, ¿sí? Valor 1, ¿correcto? En algún momento ustedes han prendido y han apagado un foco. Salvo, no sé qué vida, no sé, ¿no? En el lado oscuro de la luna, creo. ¿Ya? No creo que exista un alumno que no ha tenido una experiencia en su vida de apagar un foco o prender un foco. Bien, dicho esto, vamos a imaginarnos ahora, ¿no? Que en lugar de oraciones tengamos un pulso eléctrico. Ojo, ¿eh? En lugar de oraciones tengamos un pulso eléctrico. Si el pulso eléctrico llega a los 5 volts, a los 3,3 volts, a los 12 volts, que es el voltaje nominal con el cual se trabaja en electrónica, salvo la circuitería interna de un CPU, donde trabaja con menos todavía. Cuando el pulso electrónico se comprueba que ha llegado, hombre, le vamos a dar el valor de encendido, 1. Cuando el pulso electrónico se comprueba que no ha llegado, ¿sí? O sea, no ha pasado voltaje, diremos que es 0, apagado. ¿Sí? ¿Estamos en esa convención para todos? ¿Correcto? Vamos a llevar entonces ese caso, a, a las tablas de verdad, pero esta vez en lugar de analizar con los operadores oraciones, vamos a los pulsos eléctricos, encendido y apagado, 1 y 0, binario. Bien, a ver, acá en el chat hay una... Hasta ahora tienen problemas para entrar. Qué raro, ¿no? Bien, bueno, ya tendré la oportunidad de ver el video de la sesión. Vamos a la negación. Si está apagado, si es 0, su negación será encendido, ¿verdad? 1. Si está encendido, valor de 1, su negación será apagado, 0. Fácil de comprender. ¿Sí? ¿Se entiende? O de repente explico un poquito más lento. ¿Verdad? Muy bien. Si creen que estoy avanzando muy rápido, hablen. No digan, no, el profesor avanza muy rápido. No, pero no me dicen, hablen. Ya, pero un poquito más lento de repente, si no entienden esa idea. Porque está aquí es para comprender cómo vamos a aplicar este mundo de la lógica que existe solamente en nuestras mentes al mundo real. ¿Ya? Porque tengan en cuenta, señores, un número no existe más que en nuestra mente. La hemos creado para representar algo en el mundo real. De esa necesidad han venido los números. Y sobre eso se ha construido una rama de la ciencia, una ciencia, ¿no?, formal, que es la matemática. Y una de las subramas de la matemática es la lógica. Y uno de los lógicos más prominentes fue Boole, lógica booleana. ¿Ok? Temas básicos en electrónica. No vamos a ser electrónicos, pero hay que entender. Muy bien. Ahora, vamos a la conjunción.
¿Dónde está la conjunción? ¿No la han hecho? Ah, acá está. Carambas. Proposiciones de la conjunción. ¿Ya? A P le han puesto apagado, apagado, prendido, prendido. A Q le han puesto apagado, prendido, apagado, prendido. Muy bien. Imagínense ustedes, ¿no? Que tengamos dos personas, ¿ya? Más que imaginarse, acá justamente les he puesto, para apoyarles, les he puesto... Caramba, ¿por qué te mueves? Hombre, acá está. No, acá te le va a confundir, ¿ya? Vamos acá. En la conjunción, ¿sí? Se comprueba que pasa la corriente, vamos a dibujar, ¿ya? Imagínense usted que está agarrado de las manos con un compañero, ¿sí? Y el compañero está agarrando un cable y el otro compañero otro cable, ¿sí? ¿Correcto? Aquí es un punto A, este es un punto B. Para que llegue la corriente o el voltaje de A a B, ¿qué tiene que pasar? Que los compañeros estén cogidos de la mano, ¿verdad? Entonces, tanto por el compañero P como por el compañero Q va a pasar corriente, ¿correcto? Y si pasa corriente tendrá el valor de 1 y 1. Entonces, si pasa corriente, ¿qué va a llegar? Llega a B, ¿correcto? Por eso se comprueba el último caso. Cuando pasa la corriente de uno hacia el otro, entonces al final llega la corriente o el voltaje al otro punto final. Alguien levanta la mano. A ver, Alex, ¿qué pasó? Te escucho. Sí, profe, buenas noches. Tengo una pregunta, lo que me ha pasado el otro día. A ver, Alex va a contar su experiencia. Sí, yo te escucho bien por mi parte. Ya, ya, profe. El otro día estuve manejando por la carretera y justo me hallo a un amigo. Vino, estaba viendo por detrás y me saluda. Ya, normal, nos vimos. Y al momento de darnos, los dos estábamos en moto lineal. Y al momento de darnos la mano, tocarme así el hombro, sentí un tipo de corriente así. Yo no sé, me asusté un poco. Yo me asusté un poco, pensando, ¿qué está pasando? Y ya, pues solamente así. ¿Qué Y me pensaste? De repente hiciste clic, hiciste clic. A ver, no, pero entiendo que los dos estaban en motos distintas, ¿verdad? Tú estabas en tu moto. Ya, muy bien. Miren, un fenómeno en la electrónica que es la electrostática, ¿correcto? Nuestros cuerpos tienen cargas positivas y negativas. Y en la naturaleza se tiende a alterar ese equilibrio de cargas cuando frotas, rozas un material sobre otro. Un clásico ejemplo es cuando usted infla un globo y roza ese globo por su cabello y se acerca esa parte del globo que ha rozado, por ejemplo, a una caída de agua, el agua se curva, del grifo que está cayendo se curva. O si lo acerca a unas tiras de papel, eh, que atrae ese papel. ¿Por qué? Como hay un desequilibrio de electrones, entonces el cuerpo que cede electrones, pues necesita estar en equilibrio. Por eso el papel, esa fuerza de atracción de pasar electrones hacia el globo, es tan fuerte de que termina levantando las tiritas de papel. Con pica pica se hacía antes el laboratorio. En tu caso, profe, pero a mí nadie me ha rozado. Sí, cuando estás andando en moto, generalmente tus pies están sobre el suelo, ¿verdad? O sea, no haces tierra, como se llama. Entonces, cuando estás a una velocidad, la fricción del aire
pasa sobre tu cuerpo y te estás cargando eléctricamente según vayas avanzando, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes llegan a una parada después de haber andado por lo menos unos 5, 6 o 10 kilómetros, vas a ver cómo los pelos de tus brazos, si en caso tengas esa oportunidad, acá en las selvas se tiene esa oportunidad porque como no hay invierno, casi no andamos enchompados, ¿no? Entonces se nota ese fenómeno, que los vellos se erizan. Bueno, han tenido la suerte pues que los mismos que se han encontrado con tu amigo y estaban eléctricamente cargados, ¿correcto? Entonces, tanto tú como el compañero necesitaban tener ese equilibrio de cargas en su cuerpo. Entonces, cuando él te tocó, uno de ustedes tenía más carga positiva que el otro. Entonces, uno de ustedes le pasó un par de cargas más y ese roce, esa transmisión, sí es sentido por la piel. La piel tiene esa sensibilidad. No te asustes, Alex. No es ninguna atracción de repente que se ha encendido ahí, ¿no? Para nada. No, no, pero es solamente de repente es para No. sí, E incluso esto es peligroso. No que te haya tocado el compañero o el amigo. Es peligroso porque imagínese usted que se haya ido a un grifo, a un servicentro, a cargar su gasolina, ¿no? Y vamos a pasar el caso hipotético, que no haya por ahí cerca el operador del grifo. Entonces, ¿qué hicieras tú? Bueno, autoservicio, ¿no? Coges el, el grifo, la llave, e intentas hacer la carga en tu moto. Eso es peligroso porque si ese equipo de bombeo no tiene un punto a tierra bien mantenido, la carga que tú tienes se va a descargar sobre el líquido y va a ser ignición. Hay muchos videos sobre esto en YouTube. Miren, como incluso en los autos pasa cuando estos equipos de estas motobombas, estos grifos tienen una especie de motobomba, ¿no? Eh, no tienen un correcto mantenimiento su pozo a tierra. La carga, en lugar de ir a tierra, esa descarga va hacia el líquido y pues se enciende una chispa, ¿ya? Ahí y para el tema electrónico, ustedes serían muy negligentes que sabiendo ahora de que el cuerpo genera carga estática cuando están yendo en moto o en carro, pero basta que el aire roce sobre su cuerpo, sería muy imprudente que así vayan a manipular placas electrónicas. Terminarían generando alguna descarga en algún componente electrónico y hubiera la posibilidad de terminar pues descomponiendo ese componente electrónico, un condensador, un capacitor, o de repente un microprocesador o un microcontrolador, ¿sí? Si estaríamos en la década de los 90, en los 80, fijo que lo terminabas malogrando. Pero ahora los componentes electrónicos vienen con una protección de mayor calidad, ¿ya? De mayor calidad. Es por eso ahora que incluso yo no uso, por ejemplo, mis pulseras antiestáticas, ¿no? Así lo manipulo, simplemente cojo algo descalzo, con los pies sobre el piso, primero cojo algo metálico, listo, ahí se efectúa la descarga, ¿sí, no? Y manipulo los equipos electrónicos. Sí, Alex, nuevamente es levantar la mano, te escucho. Sí, profe, no sé si usted haya visto la película Volver al Futuro, donde hablan sobre el condensador de flujos. ¿Tú sabes qué es eso? Es netamente una idea que se le ocurrió al productor, ¿ya? Y es un término científico en sí. Es algo que le pusieron del guionista. Mire, para contarte, en una entrevista que le hicieron al productor, inicialmente en el guión de la película, no era un auto, era un refrigerador. Y en el refrigerador viajaba en el tiempo. Pero como en esa época los refrigeradores no eran magnéticos y no tenían una llave para que se cierren herméticamente, hubo algunos accidentes en Estados Unidos en el que niños jugando se quedaban encerrados en el refrigerador y los padres no se daban cuenta y morían asfixiados. Es ahí donde se cambia el guión de esa película y
Se le ocurrió pues al guionista esa palabra, ese término. ¿Ya? No, no es que exista realmente un paper por ahí donde a alguien se le ha ocurrido un condensador de flujo. Pero sí no podemos negar algo. Esta película salió en los 80 y muchas de las cosas que proponían futuristas ahí se han llegado a cumplir, ¿verdad? Los drones, los hologramas, las tablets, ¿no? La inteligencia artificial, los boots. Hay otras cosas que no se llegaron a cumplir, por ejemplo esa tableta voladora, esa camisa que se secaba automáticamente. Falta bastante para eso todavía. Bien, ya no nos hagamos mal de tema, continuamos. Bien, claro, la realidad siempre supera la ficción. Entonces, el único caso en el cual se va a comprobar que pasa la corriente es en el último. En los demás casos, no, porque en los demás casos, los amigos, para seguir con el ejemplo, ya no están cogidos de la mano. No hay continuidad, ¿correcto? Puede haber corriente acá, pero acá no. O lo contrario, puede haber corriente aquí, pero acá no. En ninguno de esos casos va a pasar corriente en todo el circuito. Y estoy hablando de un término que no quiera todavía tocar circuitos. ¿Ok? Entonces, aplicando álgebra booleana, perdón, lógica booleana, ¿cómo quedaría la tabla? En base a pulsos de apagado y prendido. ¿Pasa corriente o no pasa corriente? De esta manera. Apagado, apagado, apagado. Apagado, prendido, apagado. Prendido, apagado, apagado. Prendido, prendido, prendido. ¿Ok? ¿Cómo quedaría la O? De la siguiente manera. En todos los casos pasa la corriente, salvo en el que los dos estén apagados. Ahorita les voy a mostrar este, ¿ya? Me voy a quedar con estos dos nada más, para no complicarles ahí. Y luego, ustedes saben, señores, o si no lo saben, en el mundo de la electrónica, ¿no? Existen formas de dibujar y representar en un papel un componente electrónico, sea este un componente pasivo o un componente activo. Así se llaman los componentes electrónicos. Y estos símbolos electrónicos, eléctricos, tienen no es que se le ocurre a alguien, están estandarizadas, ¿ya? Están estandarizadas. Permítame mostrarles algunos de ellos. No todos, ojo, no todos. A ver, un momento. Se ha puesto lento el internet. Perdón. Aquí está. Permítame mostrar algunos de ellos. Acá, por ejemplo, podemos observar algunos símbolos. No es que físicamente en el mundo real se vean así. No, no, no. Estas son algunas formas de representar en un papel, igual que los ingenieros, planos, ¿verdad? Hay planos, hay formas. Acá también, ¿no? Por ejemplo, un interruptor, un paso de corriente o una fuente de alimentación de corriente continua, un capacitor, así se representa un capacitor, un diodo, ¿no? Este es un diodo con polaridad, miren, se representa así, un inductor, un transistor, creo que es PNP si no me equivoco, un resistor. Hay otra forma clásica también, más que toda la resistencia o resistor lo van a ver así, ¿no? De esta manera. Y si es variable, con una flechita. ¿Ya? Edgar, te escucho. Profesor, estos son bastante que lo utilizamos circuitos electrónicos. Vamos a aplicar lo que es unos circuitos para poder ver más técnicamente. Disculpa, Edgar, no te entendí la consulta. Se llegó acá entrecortado. ¿Puedes repetirlo, por favor?
¿Se me escucha? ¿Se me escucha, profesor? Sí, ahora sí. Dime. Así, estos circuitos se utilizan en los circuitos electrónicos cuando llegamos a diseñar. Edgar, un favor, ¿puedes escribir tu consulta? No termino de entenderte. A ver, mientras el compañero Edgar va redactando su consulta en el chat, disculpa Edgar, no es mi intención, pero creo que la señal se va degradando. Hay forma de representar entonces los componentes electrónicos, ¿ok? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando uno combina distintos componentes electrónicos, está formando lo que se conoce como circuitos eléctricos, ¿ya? Estos circuitos eléctricos, se combinan, ¿no? De esta manera y van a ver ustedes cómo la combinación de estos circuitos eléctricos, caramba, nos termina por entender, por ejemplo, la disyunción. Miren, acá está la disyunción y esta es la conjunción y esta es la disyunción. En el álgebra booleana, la conjunción se representa así, con un punto, ¿ya? Y también la disyunción con un símbolo de más. Desde el punto de vista de un circuito simple, desde el punto de vista de un circuito simple, acá tendríamos la representación de un circuito lógico y, ¿sí? Y ahí está la pregunta del profesor. Estos componentes electrónicos los utilizamos en circuitos electrónicos con entrada y salida de corriente. Correcto, cierto, cierto. Es más, si algún día tienen la suerte de estar en quinto semestre, van a ver de que antes de meter la mano en los componentes electrónicos, ahorita hay plataformas que emulan muy bien los circuitos. Por ejemplo, en quinto semestre primero, hago que los alumnos se creen una cuenta en Tinkercad, porque en Tinkercad de Autodesk hay simuladores de componentes electrónicos. Y ahí, ahí creamos estas compuertas lógicas, ¿no? Sacamos el protoboard, así todo virtual. Y una vez que han hecho virtual, recién les daba el componente físico. Ya había pues menos posibilidades de que el alumno cometa un error y termine quemando algún componente, ¿no? Bien, para no salir la idea. Acá pueden ver ustedes cómo se representaría un circuito. Carambas, ¿por qué se mueve? ¿Cómo se representaría un circuito I? Fíjense, como un cable por donde está circulando una corriente de 5 volts, ¿correcto? Y por el cable hay dos interruptores en serie. Recuerden esta palabra, en serie. Mejor vamos a complementar, ¿ya? Porque de repente están cero bolas en lo que es. En los circuitos electrónicos, a las formas de cómo organizar los circuitos, ¿no? Existen varias. Las más básicas son las siguientes. Atentos, atentas, atentos. Los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Estos dos también se combinan y forman mixtos, ¿ya? Y hay más todavía, así que vamos de lo simple. Profe, ¿cómo son circuitos en serie? Y me voy a valer solamente de un componente electrónico, de una resistencia. Perdón. Son aquellos circuitos en donde, ¿no? Donde termina un componente electrónico, comienza otro. Donde termina un componente electrónico, comienza otro. ¿Ok? Entonces ustedes acá pueden ver que hay tres resistencias. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿Correcto? Y si hay una resistencia,
En este circuito va a entrar una fuente de poder o un diferencial de potencia que se conoce como volt o voltaje. Y también va a entrar la corriente con una intensidad. Pero como en cada punto hay consumo de corriente, entonces en cada punto hay un consumo diferente. Tanto de voltaje, también hay intensidad. Acá es 13. ¿Eh? ¿Cuáles son las reglas que se comprueba aquí? En todo circuito en serie, ¿sí? El voltaje total viene a ser la suma de los voltajes consumidos en cada unidad, en cada circuito, en cada componente, perdón. La intensidad total es la misma en cada uno de los puntos. Y el valor total de la resistencia se calcula simplemente sumando. En cambio, en los circuitos en paralelo, voy a poner acá, entra una fuente, una corriente, tenemos acá una resistencia, pero de acá sale otro cable. Caray, qué pulso, hombre. De acá sale otro cable. De acá sale otro cable. Fíjense, la corriente no tiene la condición que a veces como que no te ayuda la inteligencia artificial. La corriente no tiene la condición de pasar uno por uno para que llegue a todos. No, puede seguir distintos caminos en paralelo. Entonces voy a tener igual resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Consumo de corriente de voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. ¿Cuáles son las reglas que se cumplen acá? El voltaje es el mismo en cada uno de los puntos. La intensidad total es la suma, caray, es la suma de todas las intensidades. Y acá viene algo muy extraño. El inverso negativo de la resistencia total es igual a la suma, ¿no?, algebraica del inverso negativo, o sea, exponente negativo, de las otras resistencias. Profe, ¿realmente utilizo eso? Claro. Por ejemplo, en tus instalaciones domésticas vas a tener circuitos en paralelo. Ujú. Para tus focos, para tus tomacorrientes, son en paralelo, ¿no? Porque ¿qué pasa si los pongo en serie? Imagínate que imagínate que acá fuera un foquito, ¿no? Como el foquito necesita fuerza para emitir luz, o sea, voltaje, ¿no? Y como el voltaje se va consumiendo en cada punto, acá el foquito se va a prender, el otro foquito más o menos se va a prender, el último ya no se prende, ¿no? Entonces, los circuitos en serie no son muy eficientes ni recomendados en las instalaciones domésticas, ¿verdad? Además que en las instalaciones domésticas se trabaja con corriente alterna, que es otra cosa, pero nos ayuda a entender. Dicho esto, ya entienden en todo lo que es un circuito en serie, regresamos. Entonces, la función lógica o el operador lógico y la conjunción, ¿no?, que en símbolos lógicos se representa así, en álgebra booleana es un punto, y acá, tema nuevo, en compuertas lógicas se representa así. Esto sí nos sirve informáticos. Cuando ustedes vean un símbolo de esa forma, es una compuerta lógica y o conjunción. Y profe, ¿cómo se representa eso por medio de un circuito simple? Ahí está, miren, ve. Acá tenemos un foquito, ¿correcto? El foquito se va a prender siempre y cuando estos circuitos, estos interruptores, estén ambos encendidos, ¿sí? Estén ambos. O sea, esos dos circuitos, esos dos interruptores están en serie, ¿sí? La única manera de que el foquito se prenda es que los dos interruptores estén prendidos, haya corriente, paso de corriente, o sea, tenga el valor 1. Si A es 1
Y si ves 1, el foquito se prende. Acá se entiende, ¿verdad? Más que en la tabla. En la tabla un poquito medio que nos perdíamos. Solo que en la tabla está acá. ¿Sí? Pasa la corriente cuando en los dos pasa la corriente. Esta es la manera de representar un circuito simple. ¿Ok? El otro circuito, perdón, el otro que hemos visto, la disyunción, perdón, la O, que en compuertas lógicas en el mundo de la electrónica se representa de esa manera. Grábense, por favor, es distinto a la I. Miren, acá es más arqueadito. ¿Ok? ¿Y cómo se construiría su circuito de esto, profe? Como dos interruptores en paralelo. ¿Cierto? Como dos interruptores en paralelo. ¿No? Para que el foquito se prenda, la corriente no tiene que pasar por los dos interruptores. Basta por uno, ¿cierto? Si este está prendido y este apagado, pasa la corriente. 1, 0, 1. Y verdad, miren, ve. 1, 0, 1. ¿No? Ahí vamos a probar otro. Caray. ¿No? Si este es apagado y este está encendido, pasa la corriente. Acá también pasa la corriente. Entonces, 0, 1, 1. Ahí está. 0, 1, 1. ¿Ok? Si por los dos no pasa la corriente, 0, 0, por ningún punto, entonces no pasa la corriente. Es la única manera que el circuito final sea apagado. Fíjense, ¿por qué estoy invirtiendo tiempo en que ustedes entiendan esto? Porque estas compuertas, miren, no olviden, este circuito lo podemos hacer. Este circuito también se le llama la compuerta lógica O, ¿no? Este circuito en electrónica computacional, tiene un nombre. Y lo puedes deducir en inglés, ¿verdad? AND y, esa es la I, mírenme, ¿no? ¿Dónde está la O? Acá está. OR, ¿correcto? Y sus posibles valores de verdad están acá. La I ya sabemos que lo podemos explicar con un circuito de interruptores en serie. La O con un circuito de interruptores en paralelo. La diferencia, en el circuito en serie, necesariamente los dos tienen que estar conectados 1, 1, para que el resultado final sea 1. ¿Sí? Encendido. Y en el circuito en paralelo, no necesitamos los dos. Basta que uno esté encendido para que el resultado final sea encendido. Y acá está la tabla. Y en compuertas lógicas se representan así. Estos a su vez, y por último, la negación. La negación. En circuito se representaría así. ¿Ya? De esta manera. Miren acá. El interruptor está apagado, pero pasa la corriente. El foquito se prende. El interruptor está encendido, pero la corriente en lugar de llegar al foquito, como acá hay un pozo a tierra, termina acá. El foquito se apaga. ¿Sí? Lo contrario. ¿No? Y acá está el álgebra, ¿no? Encendido, apagado. Su contrario, apagado, encendido. ¿Y cómo se representa esto en compuertas lógicas en computación? De esta manera se representa la negación. Miren este puntito, ¿ya? Es importante, esta bolita. Y acá están los primeros, miren. La I, la O y la negación. ¿De dónde hemos partido? Pero ambos a su vez tienen su negación. A la negación de la I se le llama NAND, o sea, NAND. A la negación de la O es NOR y también tenemos la negación complementaria SOR. ¿Sí? Y también tenemos el XOR. En realidad, en electrónica, una de las compuertas lógicas más utilizadas son estas. La O y sus derivados de negación. Y cada uno de ellos
tienen formas diferentes de representarlos. Profe, yo lo veo igual. No, no es igual. Fíjese en las bolitas. Fíjese en... Perdón. Fíjense en los símbolos. ¿Ya? No es igual. Profe, ¿dónde pueden googlear, pueden buscar? Hay suficiente información. La cosa es entenderla. ¿Ok? Ahora, si estuviéramos en un ambiente físico, les mostraría que en electrónica, ¿ya? No hay por qué redescubrir la pólvora, entendiendo esta frase de que desde cero vamos a crear un circuito, profe. O sea, ya sé que les puede ocurrir a usted. Pero entonces podemos crear un circuito así. Claro, lo podemos hacer manualmente. Pero en electrónica ya se venden circuitos ON, AND, ¿sí? NAND, SOR. Acá está, ¿ves? Un circuito AND, ¿no? Que ya saben, que la única forma que estén encendidas es que las dos estén encendidas. Se vende con este integrado, miren. 74LS08. Vas a una tienda de electrónica y dices, véndeme el integrado 74LS08. Y los electrónicos ahí tienen sus caramba, qué manera de lograr la voz. Los electrónicos ahí tienen su tabla y te venden, ¿ah? Y dirá, profe, pero acá veo que este circuito tiene un montón de patitas. Pero acá solamente hemos visto que hay un circuito, mira, a ver, solamente son dos interruptores. Porque hay un montón de patitas. Ah, es que tú no sabes, te cuento. Aquí, en realidad, en ese circuito electrónico, no hay un solo circuito así, en serie. Hay varios. Y les demuestro con esta imagen. Esta es la imagen de un 7408 simple. ¿Qué es lo parecido? Miren. Fíjense cuántas compuertas lógicas, o sea, cuántos, imaginen, cada una de estas compuertas lógicas en realidad es un circuito como esto. No, ojo, no te duermas, no te duermas. Es un circuito como esto. Dos interruptores en serie. ¿Ya? Entonces, para no estar haciendo dos interruptores en serie, simbólicamente se representa así. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si tú vas y compras un circuito 7408 o sus derivados, vas a encontrarte que dentro de él hay 4 compuertas lógicas AND. ¿Sí? 4 compuertas lógicas AND. Reservado es la patita 14 es BCC, o sea, es la entrada de corriente, y la patita 7 es el tierra o neutro, ¿correcto? Y la manera de verlo es acá con una muesca. Esa muesca me indica cuál es su orientación. Así como ven acá, mira, acá está la muesquita. ¿Ven? Entonces ustedes van en el protoboard y dicen, a ver, la patita 13, 12 y 11 conforman las entradas y salidas respectivamente de esta compuerta lógica. En mi circuito voy a utilizar este. ¿Ya? Ya está. ¿Entendemos todo esto? ¿Estamos entendiendo? Ahora, cuando nosotros ya vemos este circuito, ya no nos sonará chino, ¿verdad? Oh, mira, qué cosa habrá ahí. Qué complicado será entender. No, es bien simple. Es bien simple. Es un juego de interruptores que simbólicamente se representan así. Y como comercialmente no pueden vender unito por unito, pues simplemente lo venden como un conjunto. Ya el electrónico o el circuito lo utilizará uno, dos o los 4. ¿Ok? La negación. Profe, ¿cómo la negación? Esta es la I, NAN, ¿no? Y este es AN, perdón, esta es su negación. Su negación se representa simbólicamente acá, fíjense por favor, es muy importante. Se representa acá con una bolita. Y si ustedes notan, prácticamente es lo contrario de la tabla anterior, ¿verdad?
Si acá era 0, acá se comprueba 1. Si acá era 0, se comprueba 1. Si acá era 0, se comprueba 1. Si acá es 1, se comprueba 0. Y este integral es 74ls00, les muestro. 74ls00 o algún derivado de este. Ahí está, por ejemplo. Acá tenemos un circuito 74L00. Este es el 74L00. Pregunto, ¿son iguales? ¿Son iguales? Sí, pero físicamente, claro, físicamente son iguales, pero internamente no son iguales. El primero tiene compuertas lógicas AND y el segundo tiene compuertas lógicas NAND, la negación. Igual, la patita 14 es la entrada de energía, que normalmente son 3,3 volts. ¿No? Hay que ver la ficha técnica. Y la patita 7 es el neutro, ¿no? Ahí está. La O, ¿recuerdan la O? ¿Sí? ¿Qué era la O? ¿Qué circuitos eran? ¿En serie o en paralelo? ¿Eran interruptores en serie o en paralelo? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Qué les dije? Los circuitos, la compuerta OR, o sea la O, era una combinación de interruptores en serie o en paralelo. Ahí está escribiendo su respuesta el compañero. Yo creo que ya están cansaditos, ¿no? Es paralelo. Y se simboliza así. Acá está, miren. El OR, la O. Miremos este integrado, 74LS32. 74LS32. Aquí tenemos un 74LS32. Fíjense, ¿no? Este es físicamente como te venderían en la tienda de electrónica. Muchas patitas, ¿cierto? Y seguramente hasta antes de saber esta clase creías de que dentro hay ingeniería que solamente los orientales entienden. No, es bien sencillo. Son 4 compuertas lógicas OR. Correcto, dice el compañero Panduro. Aquí es como si tuvieras internamente dos interruptores en paralelo. Internamente dos interruptores en paralelo. ¿Ya? Y fíjense, no sé por qué no puedo evitarlo. Les voy a compartir un enlace, ¿ya? De un youtuber que este video lo hizo cuando era estudiante de la carrera de ingeniería, creo, computación, ¿ya? Su canal se llama Hardware 360. Ha dejado un poco de publicar, pero obviamente pues se entiende que lo hace porque está trabajando, ¿no? Les comparto este enlace de ese youtuber. Por favor lo ve en un tiempo prudente. Y ahí esta es la mejor explicación que cómo con estas simples compuertas lógicas, con estos, porque en realidad es algo simple. ¿Quién no va a entender un interruptor? Prendo, pasa corriente. Apago, no pasa corriente. ¿Correcto? De ese simple principio se forman compuertas lógicas que a su vez, ¿no? Que a su vez la combinación de estas compuertas lógicas, porque hay varias combinaciones del OR, no olviden que se divide en el NOR, el SOR, ¿correcto? Y luego tenemos la negación. ¿Ya? Les invito a ver ese video detenidamente, con paciencia.
Y ahí vamos a terminar, por lo menos, de comprender, ¿no?, cómo con estas compuertas lógicas se logra crear un CPU, un procesador, ¿sí?, con interruptores prendido, apagado, nada más. Profe, no te creo. Sí, solo que la litografía de los procesadores ya está llegando a niveles del ancho de un átomo. Entonces, retomando acá lo que le explicaba el compañero Alex, según la física cuántica, la mecánica cuántica, hay un efecto que se llama efecto túnel. El efecto túnel no lo pueden evitar. Entonces, ¿qué han hecho? Empresas como AMD, en lugar de tratar de hacer aún más pequeños, porque ahora estamos a 7 nanómetros, se dice que vamos a llegar a 5 y luego a 3, no sé si vamos a seguir bajando. eh, está en su arquitectura, por ejemplo, AMD con sus Ryzen, ha utilizado esta estructura de chiffles, así le llaman ellos, chiffles, ¿no? No sé si estoy pronunciando bien, mi inglés está pésimo, ¿no? Eh, ya anteriormente, por ejemplo, la empresa Western Digital lo había utilizado en la construcción de sus discos SSD con su tecnología 3D NAND, ¿no? Eh, es muy complicado vencer al efecto túnel. Googleen por ahí y sepan de qué trata el efecto túnel y cómo este a su vez está limitando, está llegando a su límite la ley de Moore. Ahora hemos leído algo sobre la ley de Moore, ¿verdad? Que cada cierto tiempo la capacidad de poner transistores, ¿no? Profe, ¿qué es un transistor? Un transistor no es otra cosa más que un juego de interruptores. Y si hablo de interruptores, hablo de compuertas lógicas. Unos transistores, ¿no?, dentro de un circuito eléctrico, que le llamamos CPU, Unidad Central de Procesamiento, ¿no? Les invito a ver ese video.